Estaba de parto cuando mi suegra irrumpió en la sala de partos, gritando que mi bebé era de su hija. Intentó arrebatármelo del pecho mientras mi marido se quedaba allí parado, paralizado. La enfermera la apartó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. El bebé no se movía y, de repente, ese día se suponía que sería el más feliz de mi vida. Después de 36 horas de parto, por fin estaba a punto de conocer a mi bebé. Las contracciones eran fuertes y rápidas, se me estaba pasando el efecto de la epidural y estaba increíblemente agotada, pero estaba lista. Un pujo más, Evelyn, me animó el Dr. Winters desde entre mis piernas. Podemos ver su cabeza. Lo estás haciendo genial. Mi esposo, Marcus, me apretó la mano. Lo puedes lograr, Eddie, susurró. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban de emoción. Cerré los ojos, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y empujé con todas mis fuerzas. El dolor era explosivo, irradiaba desde el centro de mi ser por todo mi cuerpo, pero podía sentir a mi hijo llegar al mundo. Un sonido ahogado, casi animal, escapó de mi garganta mientras me abría paso. Entonces, justo cuando sentía el ardor de los hombros de mi hijo al pasar, la puerta de la sala de parto se abrió de golpe con un golpe que sobresaltó a todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El grito era inconfundible, mi suegra, Judith. A través de mi aturdimiento por el dolor y el esfuerzo, la vi entrar furiosa en la habitación, con el rostro desencajado por la rabia y su bolso de diseñador balanceándose violentamente en su brazo. Detrás de ella, una enfermera intentaba interceptarla, gritando, «Señora, no puede estar aquí». Pero Judith era imparable. Siempre había sido una fuerza de la naturaleza, adinerada, con derecho a todo y acostumbrada a salirse con la suya. Pero nunca la había visto así. Su cabello plateado, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado, su costoso maquillaje corrido por las lágrimas. «Ese es el bebé de mi hija», gritó, señalándome. «Se lo robaste». La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor fetal. Incluso la doctora se detuvo, con las manos aún preparadas para recibir a mi hijo. «Señora, ¿de qué está hablando?», dijo Marcus por fin, con la voz ronca por la confusión. «Señora, tiene que irse. Ahora mismo». Pero Judith no le escuchaba. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en el espacio entre mis luces donde nuestro bebé aún emergía. «Lisa me lo contó todo, es mala», refiriéndose a la exnovia de Marcus de hace 5 años. «Me contó cómo rastreaste a mi hijo, cómo te quedaste embarazada cuando él aún estaba enamorado de ella». La doctora Winters recuperó la voz. «Seguridad a la sala de partos 4», dijo con calma por el intercomunicador. «Entonces, Evelyn, necesito que sigas pujando. Tu bebé tiene que salir ya». Intenté concentrarme, bloquear el caos, pero Judith avanzaba hacia los pies de la cama. «Marcus, deténla», tuiteé. Pero cuando miré a mi esposo, estaba paralizado, con el rostro lleno de sorpresa e indecisión. Fue entonces cuando lo sentí. La liberación definitiva de mi hijo finalmente llegó al mundo. No hubo llanto, solo un silencio repentino y terrible. El Dr. Winters rápidamente sujetó y cortó el cordón. «Enfermera, llévese al bebé», ordenó con voz apremiante. Pero antes de que la enfermera pudiera moverse, Judith se abalanzó. «Ese es el bebé de Lisa», gritó, agarrándose a mi hijo recién nacido. Me lo contó todo. «Usaste el esperma congelado de mi hijo, esperma que él guardó para Lisa antes de que rompieran». Sus manos, con sus uñas rojas y perfectamente cuidadas, agarraron a mi bebé, que aún estaba resbaladizo por los fluidos del parto y la sangre. Su anillo le arañó la delicada piel al intentar arrancársela de las manos del médico. «Seguridad. La doctora». Winters volvió a llamar, esta vez con más urgencia. La enfermera a mi derecha se movía con una velocidad sorprendente para alguien de su edad. Se interpuso entre Judith y la doctora, impidiendo que mi suegra llegara a mi hijo. «Señora, tiene que retroceder», dijo la enfermera con una voz de acero. Pero el daño ya estaba hecho. En el forcejeo, mi bebé, mi hermoso y perfecto bebé, se le escapó de las manos al médico. Lo vi caer, aparentemente a cámara lenta, a menos de 1 metro de la mesa de partos acolchada. Un silencio terrible invadió la habitación. Mi hijo no lloraba. No se movía. El bebé no respiraba. La doctora Winters dijo, con una voz repentinamente clínica y distante. Presionó el botón de emergencia en la pared. Se activó el código de emergencia en la sala de partos número 4. «Necesito un equipo neonatal, ya». Mientras el personal médico entraba a toda prisa, apartando a Judith a un lado, mi esposo finalmente se movió. Pero no hacia mí. No a nuestro hijo. En cambio, agarró a su madre por los hombros. «Señora, ¿de qué demonios está hablando?», exigió con la voz entrecortada. «¿Lisa? ¿Qué tiene esto que ver con Lisa?». No podía creer lo que oía. ¿Nuestro hijo no respiraba, y Marcus preguntaba por su exnovia? El mundo empezó a darme vueltas. Aparecieron puntos negros en mi visión.
Lo último que vi antes de desmayarme fue a mi pequeño e inmóvil hijo, mientras un equipo médico se lo llevaba rápidamente, mientras mi esposo abrazaba a su madre sollozando. Cuando desperté, estaba en una sala de recuperación. Las luces fluorescentes eran demasiado fuertes, lo que empeoró mi dolor de cabeza. Por un momento, no pude recordar dónde estaba ni por qué estaba allí. Luego todo volvió a mí. Mi bebé. Intenté incorporarme, ignorando el dolor agudo que me atravesaba la parte inferior del cuerpo. Una enfermera me recostó con suavidad. Señora Chen, no se mueva. Dijo suavemente. Has perdido mucha sangre. Mi bebé, grazné. Tengo la garganta irritada de tanto gritar durante el parto. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? La enfermera dudó un instante demasiado largo. Está vivo, dijo finalmente. Pero debería dejar que el médico me explicara su estado. Sentí un alivio inmenso, seguido inmediatamente por una nueva oleada de miedo. ¿Qué le había hecho a mi hijo? Debí de quedarme dormida de nuevo porque, cuando abrí los ojos, Marcus estaba sentado junto a mi cama. Tenía los ojos inyectados en sangre y la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de horas. Eddie, susurró, tomándome la mano. Tenía la palma húmeda. Estabas despierto. Retiré la mano. ¿Dónde está nuestro hijo? ¿Qué pasó? ¿Está bien? El rostro de Marcus se desdibujó. Está estable. Lo tienen conectado a un respirador. Cuando cayó, su voz gruñó. Tenía una ligera inflamación cerebral. Están haciendo todo lo posible. La habitación pareció inclinarse. Cuando se cayó, ¿te refieres a cuando tu madre intentó secuestrarlo y el médico lo dejó caer? Marcus hizo una mueca. Fue un accidente, Eddie. Mamá no quiso decir eso, ni te atrevas a defenderla. Sí sé, la rabia me dio una fuerza que no sabía que tenía. ¿Dónde está? ¿La arrestaron? Marcus se miró las manos. Está en casa. No se encuentra bien, Eddie. Tuvo un brote psicótico. De verdad creía. No me importa lo que creyera. Me costó incorporarme de nuevo, ignorando el dolor. Ella intentó llevarse a nuestro hijo. Y tú te quedaste ahí parado. A Marcus se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé. Lo siento mucho. Estaba en shock. Fuera, dije con la voz temblorosa de furia. Sal de mi habitación ahora mismo. Eddie, por favor, sal. Grité, sin importarme quién me oyera. Y diles que quiero ver a mi hijo. Ahora, después de que Marcus se fuera, me recosté en las almohadas, pensando a mil. ¿Qué habría querido decir Judith sobre Lisa y el esperma congelado? Marcus y yo habíamos luchado contra la infertilidad durante años antes de que finalmente me embarazara de forma natural. Nunca hemos usado tratamientos de fertilidad. A menos que... no fuera posible. Marcus no habría mentido sobre algo tan fundamental. Pero las palabras de Judith seguían resonando en mi cabeza. Usaste el esperma congelado de mi hijo, esperma que él guardó para Lisa antes de que rompieran. ¿Cómo iba a saber Judith siquiera sobre el esperma congelado a menos que fuera cierto? Me costó mucho convencerla, pero 3 horas después, me ayudaron a sentarme en una silla de ruedas y me llevaron a conocerte. Tras el cristal, en una maraña de tubos y cables, yacía mi pequeño hijo. Su pequeño pecho perfecto subía y bajaba mecánicamente con un respirador. Un vendaje cubría parte de su cabeza donde le colocaron una derivación para aliviar la presión cerebral. Marcus estaba sentado junto a la incubadora, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando entré, con los ojos enrojecidos y desesperados. Eddie, empezó cuando lo interrumpí con la mano levantada. La enfermera de Conocete me ayudó a desinfectarme las manos y me guió a una silla al otro lado de la incubadora, frente a Marcus. Puedes tocarlo, dijo con suavidad. Solo ten cuidado con los tubos. Con dedos temblorosos, metí la mano por la pequeña abertura de la incubadora y toqué la mejilla increíblemente suave de mi hijo. Su piel estaba caliente, gracias a Dios, estaba caliente, y podía ver su pequeño pecho subir y bajar con cada respiración mecánica. Se llama Eason, dije. Eason James Chan. Ni un solo apellido de Marcus. No había alegado que Judith pudiera reclamar. Después de que el agotamiento me venciera, la enfermera insistió en que volviera a mi habitación. Todavía me estaba recuperando de las acusaciones de Judith, así que hice algo que nunca antes había hecho. Llamé a mi padre. Hacía años que no hablábamos, desde que dejó claro que desaprobaba mi matrimonio con Marcus. Papá siempre había pensado que Marcus era demasiado débil, demasiado controlado por su autoritaria madre. En fin, su voz era cautelosa pero alerta, a pesar de la hora. Papá, dije, y rompí a llorar. Hay que reconocer que mi padre no dijo, te lo dije. En cambio, me escuchó mientras le contaba toda la horrible historia, el parto traumático, las acusaciones de Judith, la extraña reacción de Marcus y la precaria condición de Eason. Estaré allí mañana, dijo finalmente. Y me llevo a Simone conmigo. Simone era su esposa, abogada,
Una auténtica guerrera en el juzgado, por lo que había oído. Después de colgar, me recosté en la cama, agotada física y emocionalmente. Pero no podía dormir. Mi mente no dejaba de recordar las acusaciones descabelladas de Judith y el comportamiento invasivo de Marcus. La habitación del hospital se sentía fría y estéril. El sonido de los monitores me recordaba constantemente dónde estaba y qué había sucedido. Siempre imaginé este día tan diferente, Marcus y yo contemplando con adoración a nuestro recién nacido, tomando esas primeras fotos preciosas, llamando a amigos y familiares para compartir nuestra alegría. En cambio, estaba sola, mi hijo luchando por su vida, y mi esposo. El hombre en quien confiaba todo. El hombre que me había tomado de la mano durante 3 años de pruebas de embarazo negativas, que me había enjugado las lágrimas tras cada intento fallido. ¿Había sido todo una mentira? ¿Había estado pensando en Lisa todo el tiempo? Recordé cómo me propuso matrimonio en un velero en la bahía, con el puente Golden Gate recortado contra el atardecer. Parecía tan seguro, tan enamorado. Eres la indicada, bella, sigue triste. Eres mi futuro. ¿Cuándo cambió eso? ¿O alguna vez fue cierto? Las 9 dudas no me dejaban descansar. Necesitaba respuestas. Busqué por teléfono a Lisa en San Francisco, sabiendo que había conservado el apellido de Marcus por motivos profesionales, incluso después de su ruptura. Los resultados mostraron un perfil de LinkedIn de Lisa Chen, doctora en psicología del desarrollo. Hice clic y se me heló la sangre. Su foto de perfil mostraba a una mujer asiática sonriente con piel perfecta y cabello negro brillante. Su última actualización de empleo era de hace 6 meses, cuando regresó a San Francisco después de 5 años en Londres. Estoy emocionada de empezar mi nuevo puesto en el Centro Médico UCSF. Lisa llevaba 5 años en Londres. Y ahora estaba de vuelta, justo cuando estaba a punto de dar a luz. Seguí navegando por los resultados de búsqueda y encontré un artículo reciente en una revista médica sobre una investigación pionera sobre la memoria genética en bebés, a cargo de la doctora Lisa Chen. La foto que acompañaba la investigación mostraba a Lisa con bata de laboratorio, de pie junto a la madre de Marcus, Judith Chen, identificada como la directora de la fundación de la familia Chen, que aparentemente había financiado la investigación. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. No podía ser casualidad. Judith había mantenido una relación con la ex de Marcus todos estos años. Y ahora, justo cuando estaba teniendo el bebé de Marcus, estaban trabajando juntos. Una suave siesta en la puerta interrumpió mis pensamientos. Una enfermera asomó la cabeza. Señora Chen, su esposo me pidió que le avisara que se va a casa a ducharse y cambiarse. Volverá en unas horas. Asentí. Gracias. Después de que se fuera, tomé una decisión. Necesitaba descubrir la verdad, y necesitaba hacerlo ahora, mientras Marcus no estaba. Vestirme fue una pesadilla que me dejó sudando y jadeando, pero lo logré. Esperé a que las enfermeras estuvieran ocupadas con otro paciente antes de caminar lentamente por el pasillo hacia el ascensor. Afuera, agarré una silla de ruedas y le di al conductor una dirección que sabía de memoria. La familia Chen se alojaba en Pacific Heights. La mansión Chen estaba iluminada como un crucero cuando llegué, a pesar de la hora. Pagué al conductor y caminé con paso vacilante por un largo camino de entrada. Cada paso me provocaba oleadas de dolor posparto. Al llegar a la enorme puerta principal, estaba mareada y con náuseas, pero la rabia que me quemaba por dentro me impulsaba a seguir adelante. Toqué el timbre y escuché su melodioso repiqueteo por toda la casa. Al cabo de un momento, la puerta se abrió y apareció Wei, la ama de llaves de la familia Chen desde hacía mucho tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Señora Edelen, ¿qué hace aquí? Debería estar en el hospital. ¿Dónde están? Wei, pregunté, empujándola hacia el vestíbulo de mármol. ¿Dónde está Judith? Wei se retorció las manos nerviosamente. La señora Chen está en su estudio con el señor Marcus y la doctora Lisa. Pero señora Edelen, no se ve bien. No esperé a oír el resto. Me dirigí al estudio de Judith. Una habitación que siempre había odiado, con sus intimidantes muebles antiguos y sus paredes cubiertas de fotografías de los logros de la familia Chen, sin ninguna de las cuales aparecía yo, a pesar de años de matrimonio. La puerta estaba entreabierta y se oían voces dentro. La abrí sin llamar. 3 cabezas se giraron hacia mí en perfecta sincronía, Judith y su sillón de cuero. Marcus, encaramado con ansiedad en una otomana, y una mujer que reconocí de la foto de Lincoln, sentada principalmente en el borde del sofá. Lisa Chen en persona. Edelen, Marcus se puso de pie de un salto. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en el hospital. Tú también, respondí con frialdad. Con tu hijo. ¿Lo recuerdas? ¿El bebé que luchaba por su vida por culpa de tu madre? El rostro de Judith se endureció. ¿Qué descaro tienes al venir aquí después de lo que has hecho? Me reí con amargura. ¿Qué he hecho? Casi matas a mi hijo hoy, ¿y me acusas? Mi hijo, dijo Lisa en voz baja, hablando por primera vez. Biológicamente, al menos. La habitación quedó en silencio. La miré fijamente, luego a Marcus,
esperando una negación que no llegó. ¿De qué habla?, pregunté, aunque empezaba a comprenderlo. Marcus se acercó a mí con las manos extendidas. Eddie, puedo explicarlo. No es lo que piensas. ¿Entonces qué es? Porque parece que me has estado cuidando durante todo nuestro matrimonio. Marcus miró nervioso a su madre, quien le hizo un gesto de asentimiento. Sabes que tuvimos problemas para concebir. Empezó con dificultad. El médico dijo que mi conteo de espermatozoides era demasiado bajo. Sí, lo recuerdo, dije. Lo intentamos durante 3 años. Lo que no sabes es que tuve el mismo problema con Lisa hace años. Queríamos tener hijos, así que congelé algunas muestras de esperma sano antes de que mi recuento bajara demasiado. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Y nunca se te ocurrió mencionarme esto durante nuestros tratamientos de fertilidad? Marcus tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. No pensé que importara. Esas muestras eran para Lisa y para mí. Cuando rompimos, simplemente las olvidé. Mentiroso, intervino Lisa con una voz sorprendentemente suave. No lo olvidaste, Marcus. Me dijiste que los destruirías. Eso fue lo que acordamos. Los miré a ambos lados, con la cabeza dando vueltas. ¿Así que las muestras aún existen? ¿Pero qué tiene que ver eso con Isen? Me quedé embarazada de forma natural. Ya ni siquiera hacíamos tratamientos. Un silencio denso inundó la sala. Judith fue quien finalmente lo rompió. La noche de tu cena de aniversario del año pasado, dijo con frialdad. Pero cuando te recibí, bebiste demasiado y te fuiste a acostarte. ¿Te acuerdas? Asentí lentamente. Tenía un dolor de cabeza terrible y me había ido a descansar a una de las habitaciones de invitados. Al despertar, me sentía extraño, un poco desorientado, pero atribuí la culpa al champán. ¿Qué me hiciste?, susurré. Sírvete un poco. Nada que no estuviera justificado, espetó Judith. Lisa acababa de regresar de Londres. Ella y Marcus reconectaron. Se dieron cuenta de que aún sentían algo el uno por el otro. Miré a Marcus, quien no podía mirarme a los ojos. ¿Es cierto? Quedamos para comer, admitió. Solo para ponernos al día. Pero Eddie, no pasó nada, no le mientas ahora, interrumpió Lisa. No después de todo. Se giró hacia mí. Hicimos más que almorzar. Dormimos juntos. Una vez. Y entonces Marcus me dijo que no podía dejarte. La habitación daba vueltas. Me agarré del marco de la puerta para apoyarme. ¿Y qué? ¿Decidiste usar su esperma congelado para embarazarte con su bebé como venganza? Lisa negó con la cabeza. No, nunca quise tener hijos. Ese siempre fue el sueño de Marcus, no el mío. Por eso rompimos. ¿Y luego qué? Fue idea mía. Dijo Judith, levantando la barbilla desafiante. Lisa vino a mí y me contó sobre su aventura. Vi lo infeliz que estaba Marcus contigo. Siempre lo ha sido. Lo atrapaste, lo obligaste a elegir entre su familia y tú. Eso no es cierto, dije, pero mi voz sonó débil incluso para mí. Cuando descubrí que las muestras congeladas aún existían, vi una oportunidad, continuó Judith. Si estuvieras embarazada, Marcus se quedaría contigo por obligación. Pero el niño sería biológicamente de Lisa. Un auténtico mentón, con nuestros genes superiores. Me sentí mal. ¿Dices que de alguna manera usaste los óvulos de Lisa y el esperma congelado de Marcus para embarazarme? Eso ni siquiera es científicamente posible sin FIV. No del todo, dijo Lisa. Al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Usaron el esperma de Marcus, pero el óvulo era tuyo. El Dr. Van Oates realizó el procedimiento mientras estaba sedada. El Dr. Van Oates, mi ginecólogo. El que Judith me recomendó hace años. ¿Me estás diciendo que mi médico me practicó una inseminación artificial sin mi consentimiento? La habitación estaba completamente perdida. Eso es una sal. Eso es un delito. Era por el bien de la familia, dijo Judith con desdén. El linaje Chin debe continuar. Estabas fallando en lo único que se suponía que debías hacer como esposa de Marcus. ¿Y todos ustedes estaban involucrados en esto? Miré a Marcus, que parecía encogerse ante mis ojos. ¿Sabían que me violaron así? No hasta después. Susurró. Mamá me lo contó un mes después, cuando anunciaste tu embarazo. ¡Qué alegría! Eddie. Pensé que era un milagro. Incluso firmaste los formularios. Ahora lo recuerdo. Había habido tantos formularios a lo largo de los años. Confié en que Marcus los leyera para decirme que estaba firmando. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté con una voz que sonaba lejana. ¿Por qué viniste hoy al hospital y montaste esa escena? Lisa se levantó, enderezándose contra el cristal. Porque cambié de opinión. Volver a ver a Marcus me recordó lo que teníamos. Lo que podríamos volver a tener. Cruzó la habitación y posó la mano posesivamente sobre el brazo de Marcus. Él no se apartó.
Se suponía que el bebé era nuestro. Íbamos a criarlo juntos. Mientras yo hacía qué. Simplemente desaparecía. Marcus iba a pedir el divorcio, dijo Judith. Tras un periodo de duelo. La insinuación me impactó como un puñetazo. ¿Planeabas matarme? Claro que no. Se apresuró a decir Marcus. Nadie iba a hacerte daño, Eddie. Ese nunca fue el plan. ¿Y entonces cuál era el plan? Nadie respondió. El silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Están todos locos. Dije, retrocediendo hacia la puerta. Mi padre y su esposa estarán aquí mañana. Ella es abogada. Cuando les cuente lo que has hecho, no se lo dirás a nadie, dijo Judith con una certeza escalofriante. No si quieres quedarte con tu hijo. Me quedé paralizada. ¿Qué quieres decir? El certificado de nacimiento de Isen aún no se ha presentado. Continuó. Una sola llamada mía y el nombre de Marcus nunca aparecerá. Serás madre soltera sin derecho a recibir ayuda familiar. Y con sus problemas médicos, ese niño va a necesitar la mejor atención médica posible. No puedes hacer eso. Susurré. Marcus es su padre. ¿A quién crees que le creerá la gente? Miré a Marcus, rogándole en silencio que me defendiera, que se enfrentara a su madre y a su exnovia. Pero él simplemente se quedó allí, con aspecto atrapado y miserable. En ese momento, supe que había perdido. Si pensaba en ellos, podría perder a Isen. Y él era lo único que importaba ahora. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté a Dolly. Judith sonrió, con un triunfo escalofriante en sus ojos. Sencillo. Te recuperarás del parto, cuidarás al bebé hasta que recupere la fuerza para salir del hospital y luego te marcharás. Marcus solicitará el divorcio por abandono. Recibirás una indemnización generosa con la condición de que renuncie a todos los derechos parentales. ¿Y qué le pasa? Marcus y yo lo criaremos, dijo Lisa, como debíamos haber hecho desde el principio. No, la palabra vino de Marcus, sorprendiéndonos a todos. No, eso no es cierto. Eddie es la madre de Isen. Ella lo llevó en su vientre. Ella lo dio a luz. No podemos quitárselo sin más. Judith se volvió furiosa contra su hijo. No seas débil ahora, Marcus. Este fue el plan desde el principio. Tu plan, madre. No el mío. Marcus cruzó la habitación para pararse a mi lado. Lo siento, Eddie. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. Fui un cobarde. Sí, lo fuiste. Estuve de acuerdo. Demasiado cansado para filtrar mis palabras. Aún lo estás. Se estremeció, pero no discutió. Tienes razón. Pero quiero hacerlo ahora mismo. Isen es nuestro hijo. Eres como una mina. Lo criaremos juntos. Si alguna vez me perdonas. Lisa dio un paso adelante. Su compostura finalmente se quebró. Marcus, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que hicimos para estar juntos, nunca lo estaríamos. Lisa, dijo Marcus con tristeza. Esa fue solo otra de las manipulaciones de mi madre. Lo siento si te hizo creer lo contrario. Judith ya estaba de pie. Su rostro se contorsionó de rabia. Chico desagradecido. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Lo hice por mí? ¿O para controlarme? Replicó Marcus. Esta vez te pasaste, madre. Hoy pusiste en peligro a mi esposa y a mi hijo. Si algo le pasa a Isen por lo que hiciste, nunca te lo perdonaré. Me tambaleé. La habitación empezaba a oscurecerse por los bordes. La adrenalina que me había traído hasta aquí se estaba disipando, dejándome mareada y débil. Marcus, susurré, extendiendo la mano hacia él. Tengo que volver al hospital. Necesito estar con Isen. Me agarró justo cuando se me doblaban las rodillas. Lo último que oí antes de que todo se volviera negro fue la voz de Marcus, repentinamente fuerte y autoritaria. Llama a una ambulancia. Ya. Y, madre, cuando esto termine, tú y yo estaremos acabados. 6 meses después, estaba sentada en la oficina de Simone, en el centro, con Isen meciéndose en mis rodillas. Mi precioso niño estaba prosperando, con un cuerpo elegante y abultado, piel brillante y alcanzando todos sus hitos de desarrollo antes de lo previsto. La pequeña estrella en su cuero cabelludo, donde le colocaron la derivación, apenas se veía ahora, oculta por su espeso cabello negro. ¿Estás segura de esto, Evelyn? Preguntó Simone, deslizando un documento por su escritorio. Una vez que lo presentemos, no hay vuelta atrás. Miré los papeles, una demanda civil que nombraba a Judith Chen, Lisa Chen y a los demandados del Dr. Reynolds. Los cargos incluían agresión, lesiones, negligencia médica, conspiración y angustia emocional intencional. Estoy seguro, dije con firmeza. Tienen que pagar por lo que hicieron. Marcus, sentado a mi lado, me tocó la mano. Estamos haciendo lo correcto, me aseguró.
Todavía no había perdonado del todo a Marcus por su participación en la conspiración, pero llegamos a un acuerdo. Estaba en terapia intensiva, aprendiendo a liberarse de la influencia tóxica de su madre. Nos había mudado de casa por culpa de Patbot a un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. Lo más importante es que había cortado toda relación con su madre, negándose a atender sus llamadas y a aceptar su dinero. El caso penal también sigue adelante, nos recordó Simone. La fiscalía cree que hay pruebas suficientes para acusarlos a los tres. Marcus asintió con tristeza. Bien. Se merecen el castigo que les toque. Un año después, me encontraba al fondo de la sala abarrotada, observando cómo el juez emitía su veredicto. En el caso del Estado de California contra Judith Chen, Lisa Chen y el Dr. Philip Reynolds, por los cargos de conspiración, agresión y agresión física, el tribunal declara culpables a los acusados de todos los cargos. Un miembro corrió entre la multitud. Judith, elegante incluso en la derrota, no reaccionó. Lisa, sentada a su lado, se secó una lágrima. El Dr. Reynolds, quien ya se había declarado culpable a cambio de una reducción de sentencia, miraba al frente. Por el cargo de conspiración, condené a cada acusado a 5 años de prisión estatal. Por los cargos de agresión y agresión médica, condené a cada acusado a 7 años adicionales, que se cumplirían consecutivamente. 12 años. 12 años por violarme, por poner en peligro a mi hijo, por intentar robarme la vida. Afuera del juzgado, los periodistas nos advertían. El caso se había convertido en un fenómeno mediático, una mezcla perfecta de riqueza, privilegios, ética médica y derechos reproductivos. Marcus respondió a la mayoría de las preguntas, protegiéndome de lo peor del frenesí. Señora Chen, ¿qué se siente al saber que su suegra estará en prisión durante la próxima década?, gritó un reportero por encima de los demás. Di un paso al frente, sorprendiéndome a mí mismo. Ahora me llamo Evelyn Taylor. La corregí con delicadeza. Y siento que es el comienzo de la sanación. 5 años después, me senté en un banco del parque, viendo a Isen correr con otros niños de kinder. Su cabello oscuro brillaba a la luz del sol, y su risa se escuchaba por todo el parque. Mirándolo ahora, tan vibrante, tan lleno de vida, me costaba creer que fuera el mismo bebé frágil que había luchado por cada aliento en tu humilde ser. Los médicos nos habían advertido sobre posibles retrasos en el desarrollo, sobre la posibilidad de parálisis cerebral u otras complicaciones derivadas de su traumático nacimiento, pero incluso así habían desafiado todos los pronósticos catastróficos. Había caminado y hablado pronto, y ahora exhibía una inteligencia feroz que a veces me dejaba sin aliento. Su único recuerdo físico persistente era la pequeña cicatriz en forma de regalo en su cuero cabelludo, generalmente oculta por su abundante cabello. Las cicatrices emocionales eran menos visibles, pero seguían presentes. Incluso a veces tenía pesadillas, lágrimas que lo dejaban gritando desconsolado. El terapeuta dijo que era posible que su cuerpo recordara el trauma aunque su mente consciente no lo recordara. A veces me preguntaba si percibía la tensión que finalmente desgarró a su familia. Marcus y yo lo habíamos intentado, con todas nuestras fuerzas, que funcionara. Durante los 2 años posteriores al juicio, asistimos a terapia de pareja, terapia individual e incluso a un retiro intensivo de 2 semanas diseñado para ayudar a las parejas a superar el trauma. Pero algunas heridas eran demasiado profundas. La confianza rota jamás podría ser restaurada por completo. No fue solo culpa de Marcus. Yo también cambié. La mujer tierna y confiada que se había casado con un miembro de la familia Chen había desaparecido. En su lugar había alguien más dura, o cautelosa, que protegía ferozmente su independencia. No necesitaba el dinero de Marcus ni de su familia. El acuerdo de la demanda civil nos había dado a Isen y a mí una buena situación, y yo había vuelto a trabajar como diseñadora gráfica, creando un exitoso negocio independiente que me permitía estar en casa e incluso me necesitaba. El divorcio había sido tan amistoso como puede serlo. Ambos reconocimos que, si bien amábamos a nuestro hijo, el trauma de su nacimiento y las revelaciones posteriores habían cambiado nuestra relación para siempre. Compartíamos la custodia. Isen pasaba los días de semana conmigo y los fines de semana con Marcus. Manteníamos una actitud civilizada y nos delegábamos mutuamente, nos consultábamos sobre decisiones importantes e incluso cenábamos juntos en familia de vez en cuando por el bien de Isen. ¿Te importa si me uno a ti? Levanté la vista y vi a Marcus allí de pie, tan guapo como siempre con su ropa informal de fin de semana. El año nuevo le ha dado una buena impresión. Unas pocas canas en su pelo oscuro, unas cuantas líneas de expresión más alrededor de los ojos, pero seguía siendo el mismo Marcus que una vez me aceleró el corazón. A veces, cuando le sonreías a Isen de cierta manera, sentía un eco de lo que una vez tuvimos. Claro, dije, corriéndole a un lado para hacerle sitio. Ha estado preguntando cuándo llegas. Marcus se sentó, sin apartar la vista de Isen. ¿Qué tal el nuevo trabajo?, pregunté educadamente. Tras dirigir el negocio familiar Chen, Marcus había fundado su propia empresa tecnológica, construyéndola desde cero sin los contactos ni el dinero de su familia. Al principio le costó, pero ahora estaba ganando terreno. Es bueno, desafiante, pero bueno. Dudó. Ayer tuve noticias del abogado de mi madre.
Se me encogió el estómago. Judith había salido de prisión hacía 6 meses, tras cumplir 5 años de condena. Le habían concedido la libertad condicional anticipada por buena conducta. ¿Qué quería? Marcus suspiró. Lo mismo que había querido desde que salió. Una oportunidad de ver a Isen. No, dije automáticamente. Para nada. Estoy de acuerdo. Marcus me lo aseguró rápidamente. Le dije a su abogado lo que siempre hemos dicho, que Isen no está listo y dudamos que lo esté alguna vez. Tuve una pequeña recaída. En este aspecto, Marcus y yo siempre habíamos estado en perfecta sintonía. A pesar de nuestras diferencias, proteger a Isen de Judith era nuestra máxima prioridad. Antes de que pudiera responder, Isen nos vio y vino corriendo. Su rostro se iluminó de emoción. Papi. Mami. ¿Me viste? Subí sola hasta arriba. Marcus lo cargó y lo balanceó. Ya lo vi, amigo. Estuviste increíble. Los vi juntos, con el corazón lleno y dolorido a la vez. A pesar de todo, no podía arrepentirme del camino que había traído a Isen a mi vida. Valía cada momento de dolor, cada pesadilla, cada lágrima. Mientras veía a Isen desgarrarse de emoción ante su padre, comprendía algo importante. La contraseña siempre estaría ahí, pero no tenía por qué dictar nuestro futuro. Podríamos elegir seguir adelante, sanar, encontrar la alegría a pesar de todo lo que habíamos soportado. Mami. ¿Podemos tomar un helado?, preguntó Isen, apareciendo de repente frente a mí. Papá dice que está bien si tú lo dices. Sonreí ante su entusiasmo sin aliento. Claro, cariño. Pero solo una cucharada. Cenamos más tarde. Marcus vio mi anuncio por encima de la cabeza de Isen. De hecho, me preguntaba si te gustaría cenar con nosotros. Hay un nuevo restaurante italiano cerca de mi apartamento. Tienen esos champiñones rellenos que tanto te gustan. Dudé. Esto era nuevo. Ya habíamos organizado cenas familiares antes, pero siempre en restaurantes con opciones para niños, siempre con Isen como protagonista. Esto sonaba más a una cita. No lo sé, Marcus. Tengo un proyecto que entregar el lunes. Por favor, mami. Isen me jala la mano. Será divertido. Como cuando fuimos a Disney World. Nuestras vacaciones familiares del año pasado, una ofrenda de Marcus tras una tensa discusión sobre la educación de Isen. Para mi sorpresa, fue divertido. Los tres nos paseamos por el parque lleno de gente, comimos demasiada comida chatarra y nos reímos hasta el cansancio en las montañas rusas. Durante unos días, nos sentimos como una verdadera familia. Bueno. Me sorprendí diciéndome, pero de verdad que no puedo quedarme hasta tarde. La sonrisa de Marcus era cálida y sin presiones. No hay problema. Reservaré para 6. Mientras caminábamos hacia el puesto de helados, con Isen entre nosotros, pensé en el largo y extraño viaje que nos había traído hasta aquí. Desde el horror de aquella sala de partos hasta las revelaciones de la mansión Chen, desde la sombría satisfacción del tribunal hasta el silencio de la firma de los papeles del divorcio, cada paso nos había formado, nos había moldeado, nos había puesto a prueba. Todavía no sabía si podría volver a confiar plenamente en Marcus. No sabía si la frágil amistad que habíamos forjado desde el divorcio podría convertirse en algo más. Pero sabía que Isen merecía unos padres que al menos fueran civilizados, que antepusieran sus necesidades a su propio dolor. Y tal vez, solo tal vez, yo también merecía una oportunidad para ser feliz. No la felicidad ingenua y sencilla que alguna vez imaginé, sino algo más profundo y difícil. Una felicidad que reconocía las cicatrices, pero se negaba a ser definida por ellas. Judith había intentado arrebatármelo todo, a mi hijo, mi matrimonio, mi dignidad, incluso mi vida. Al final, lo perdió todo. Su reputación, su libertad, su hijo, su preciado legado familiar. El apellido Gen, antes anónimo y con poder y prestigio en San Francisco, ahora se asociaba con escándalos y crímenes. Lo último que supe de Judith era que vivía sola en un condominio en Arizona, aislada de su antiguo círculo social y con la salud deteriorándose. Lisa se había mudado a Boston tras cumplir su condena reducida, cambiándose el nombre para evitar la notoriedad. El Dr. Reynolds había perdido su licencia médica y cumplió 3 años de prisión antes de ser puesto en libertad condicional. Ninguno de ellos se había puesto en contacto conmigo desde el juicio, aunque Judith seguía intentando contactar con Marcus de vez en cuando. Observé cómo Marcus le compraba a Isen un helado de cono, con chispas de chocolate, su favorito, limpiándole con paciencia una gota de la barbilla antes de que le manchara la camisa. Me sorprendió mirándolo y sonrió, una sonrisa sencilla y espontánea que me recordó al hombre del que me había enamorado hacía tantos años. La pesadilla que comenzó cuando Judith irrumpió en la sala de partos nos había moldeado, nos había marcado, casi nos había destruido. Pero no nos había definido. Tuvimos que encontrarnos a nosotros mismos, a través de nuestras decisiones, nuestra fuerza y nuestro amor inquebrantable por el niño que casi nos habían arrebatado. Esa fue la verdadera victoria. Esa fue la venganza definitiva. Mientras Isen se adelantaba saltando, Marcus se puso a mi lado, cerca,
pero sin tocarme. Lo está haciendo muy bien. Dijo en voz baja. La maestra dice que lee a nivel de 3er grado. Lo sé. A veces no puedo creer la suerte que tenemos. No es suerte, dijo Marcus con firmeza. Luchaste por él. Porque desde el primer momento, luchaste cuando yo no pude. Nunca lo olvidaré, Eddie. Nuestras miradas se cruzaron por un largo instante, y en ese intercambio silencioso, surgió una historia dolorosa y profunda. Casi lo habíamos perdido todo. Nos habíamos escuchado profundamente. Pero también habíamos creado algo hermoso juntos, no solo Isen, sino una nueva relación forjada en el fuego de la adversidad. No sabía si esa relación seguiría siendo una amistad o algún día se convertiría en algo más. Pero ya no tenía miedo de descubrirlo.